Bueno, un gusto saludarles nuevamente, Joana, Carlitos, un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir un poco de esta pandemia que nos ha asolado un poco y ahora la novedad que nos encontramos, que es la vacunación, que voy a hablarles un poco de la vacunación para ver y entender un poco el panorama vacunal en el que nos encontramos. Entonces, procedo con mi exposición, paso a exponerles cómo nos encontramos ahora, pues. Entonces, básicamente, estos son mis conflictos de interés. Tengo una agenda de unos 40-45 minutos en donde vamos a analizar las siguientes características, los datos estadísticos de vacunación, las nuevas variantes que están apareciendo, los tipos de vacunas que disponemos, si son las vacunas eficaces, si me debo o no me debo vacunar y cuáles son las complicaciones más frecuentes. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y para eso vamos a hacer un poco del análisis estadístico, que de esto de la vacunación. Previo a eso, creo que hay puntos importantes de nuestra historia del tiempo para entender un poquito lo que ha pasado con la vacunación. Nosotros tuvimos un primer paciente chino que fallece el 27 de enero del 2020. Luego generamos el estado de excepción en el país ya hace 14 meses, el 27 de febrero. Renunció la primera ministra el 27 de marzo y se generó el cierre ya y los estados de excepción y la declaratoria de emergencia hace ya más de 13 meses. Luego se abrió Guayaquil, Guayaquil colapsó en abril. Luego tuvimos un incremento súbito de casos en Quito a mediados de junio con un índice de mortalidad alta. Ya empezaron las denuncias de corrupción, mayor apertura desde los inicios de septiembre. Pasamos a ser el país con menor test a nivel regional en el hemisferio occidental. Y el 27 de enero se inició la vacunación, renunció un segundo ministro, luego un tercer ministro y finalmente renunció hasta el cuarto ministro. Prácticamente esos han sido los hitos que hemos tenido nosotros en este tiempo. ¿Qué otras cosas son importantes dentro de lo que estamos viendo en COVID? Podemos ver aquí los casos confirmados por millones de habitantes. El Ecuador se está quedando mucho porque no realiza test. Entonces, los otros países que nos triplican o cuadruplican en diagnóstico, pues tienen mayor test. Esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí podemos ver cómo el Ecuador es uno de los países que realiza menos test en la región. Ustedes pueden ver claramente cómo el Ecuador, comparado con los países andinos y otros países de la región, pues somos los que menos conducimos test llegamos a 3.30 test por cada millón de habitantes, o sea, es nada por cada 100,000 habitantes. Y para colmo, entre los pocos test que hacemos, somos los países que más test positivos diagnosticamos. Es decir, hacemos poquitos y casi todos estos poquitos son positivos en general, comparado con la región. Y prácticamente estamos dentro de los países con alerta roja mundial de crecimiento exponencial de casos en los últimos 7 días y además que no realizamos test. En rojo pueden ver los países que menos test realizan a nivel mundial. En conclusión, el Ecuador no realiza los test que se deberían realizar. Yo creo que por múltiples factores, principalmente tenemos factores económicos, factores de costo, factores de poca cantidad de realizar test. Y claro, esto se traduce a lo que pasa, somos el país con una de las mayores tasas de mortalidad de la región. De hecho, somos el primer país con la tasa más alta de mortalidad de la región hasta finales de marzo. Vamos a ver cómo nos va en abril, pero prácticamente el Ecuador se encuentra en los países con mayor tasa de letalidad. Esto también traducido a dentro de los países con mayor tasas de muertes en exceso a nivel mundial, de Perú, Ecuador, México, Brasil, en Sudamérica, son los que más tasas de mortalidad tienen. Y miren, el Ecuador en realidad en general está dentro de un grupo importante de países que ha manejado muy mal la pandemia. Con estos datos un poco tristes para nuestro país y analizando
lo que ha pasado, tenemos que ver qué pasa con nuestro programa de vacunación. Y aquí podemos ver cómo en la región solo estamos en el penúltimo lugar, solo superados por Paraguay en el último lugar. Prácticamente el Ecuador tiene un programa de vacunación que ha avanzado muy lento, mientras que otros países en la región, como Chile, Uruguay y Argentina, han mejorado muchísimo sus procesos de vacunación. El Ecuador está llegando al 3% de toda su población, mientras que hay otros países que están alcanzando ya tasas de 40 y 50% de la población, hablando de la parte regional de América Latina y prácticamente Sudamérica, como pueden ver. Es decir, además de que hacemos pocos casos, pocos diagnósticos, manejamos mal la pandemia, cambiamos 5 ministros durante un año, tenemos una tasa tan altísima de letalidad, pues además no nos vacunamos. Esto hace que en el Ecuador la pandemia se vuelva en realidad un caos. Y por eso, a eso hay que sumarle las variantes, que prácticamente las variantes más relevantes ahorita son estas 4: la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña y la variante de California, la variante del sur de California, que ha demostrado que todas estas variantes son altísimamente transmisibles, son mucho más transmisibles, con unas altísimas tasas de mortalidad. Casi todas las vacunas han demostrado eficacia contra estas variantes, excepto contra la sudafricana, una ligera disminución de la eficacia. Y con relación a las características de reinfección, tanto la variante brasileña y sudafricana con altas tasas de probabilidad de reinfección para un paciente que ya tuvo COVID clásico. Dentro de estas variantes, pues, se ha estado estudiando las características de la mutación. Aquí están las 4 variantes más importantes. Se le está incluyendo a una de Nueva York y a una de la India, de Nueva Delhi, dentro de estas variantes de alta contagiosidad. Y prácticamente estamos hablando de que son variantes que generan, que es el mismo coronavirus, pero que cambia ciertas moléculas genéticas y lo vuelven más eficaz para contagiar a mucho más personas. Lo que ocurre o lo que hace una variante, aquí está una explicación, es básicamente generar pequeños cambios en las estructuras de su proteína en espícula y cambia la conformación genética, cambia ciertas proteínas de la formación de sus genes y adquiere una nueva característica viral. Entonces, lo que hace el virus es generar una mayor eficacia para poder contagiar, para poder diseminarse, para poder transmitirse a través de persona a persona, lo que le hace cada vez más difícil de controlar. Hasta ahora no se ha visto una variante, excepto la sudafricana, que genere un cambio para que pueda resistir el ataque vacunal. Todavía no se ha evidenciado, sin embargo, ya se ve que, por ejemplo, con la variante de sudafricana, el riesgo de vacunas disminuye. Y aquí podemos ver este mosaico, en donde pueden ver aquí en azul la variante clásica, es decir, el COVID inicial que tuvimos. Este es un cuadro, es un diagrama de Meyer, un diagrama cuadricular, en donde nos explica cómo de la variante inicialmente el primer virus fue todo azul, pero miren cómo cada vez el virus va generando nuevos genes y seguirán apareciendo. Apenas hemos descubierto estos pocos, hasta llegar a generar un coronavirus súper específico y súper eficaz. Todavía hay que ir llenando estos espacios y esperemos que durante estos espacios no encontremos un virus que sea altamente resistente a la vacuna. Entonces, cada vez que van apareciendo estas variantes, se van incrustando en este diagrama hasta llegar a encontrar la característica vacunal. Este es un análisis epidemiológico de la vacuna. Lo que sí está claro es que todas estas variantes, tanto P1, la hindú, la sudafricana, la británica, todas generan contagios de manera espectacular, exponencial, rompiendo los esquemas clásicos del coronavirus que vivimos el anterior año y generando tasas de infección brutal que colapsan los sistemas sanitarios rápidamente y que se asocia a una altísima mortalidad. No porque el virus sea más agresivo, sino porque se infecta a tanta gente que no les podemos atender en los sistemas de salud. Entonces, aquí está un poco mayor la explicación. La cepa anterior tenía una tasa de infección lenta pero progresiva,
Mientras que las nuevas cepas, al ser mucho más contagiosas como la británica, en las mismas 8 semanas con lo anterior, de un solo caso, nosotros llegábamos a tener 8 casos. Actualmente, de un caso infectado con la nueva variante, a las 8 semanas tenemos 65 casos. Es decir, es una característica importante y es ahí donde nace la importancia de la vacunación. Frente a las variantes, frente a la explosión de casos, frente a intentar controlar la enfermedad, nosotros tenemos que generar un proceso vacunal. Por eso, ¿cuáles son las vacunas que se han desarrollado? ¿Cuáles son las aprobadas y que se están utilizando actualmente? Y para eso tenemos este cuadro en donde podemos ver las características de las vacunas. Tenemos la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, que son a base de RNA. Las dos requieren doble dosis. Las dos nos ayudan a formar anticuerpos neutralizantes, generando una respuesta muy fuerte y robusta a nivel de los linfocitos Th1. Y la protección para hospitalización alcanza el 100%. Y la protección para llegar a UCI entre 94 y 95%. Es decir, son muy eficaces para controlar la enfermedad. Los estudios fueron muy robustos en casi 20,000 pacientes en ambas. Es decir, que son vacunas que son bastante importantes para el control de la enfermedad. Tenemos AstraZeneca y Johnson, que son vacunas de virus atenuados. También la Sputnik 5, la rusa, también es vacuna de virus atenuado. Las dos primeras son con adenovirus, el uno de chimpancé no replicante y el otro de un humano no replicante, mientras que el Sputnik 5 es un adenovirus atenuado a nivel laboratorial. Los dos también generan anticuerpos neutralizantes muy fuertes. Las tres requieren doble dosis, excepto Johnson, que es monodosis. La protección para muerte y hospitalización por COVID grave alcanza el 100%. La protección de enfermedad del 80% y la hospitalización para UCI 72%. Novavax, que es una vacuna que se basa en la proteína en espícula, en la producción de anticuerpos a través de la proteína en espícula, también tiene una eficacia del 100%. No se tiene todavía estudios de la eficacia hospitalaria, se la está haciendo, de hecho acaba de salir lo que les voy a presentar más adelante. Y el control de la enfermedad en general es bastante bueno. Es decir, la protección de muerte y hospitalización en general es buena y alcanza hasta un 100%. Muy bien. Y cuando nosotros analizamos ya la eficacia de acuerdo al número de casos y comparando contra las nuevas variantes, todas las vacunas mantienen la eficacia, no decaen mucho. Las que más decaen un poco es Johnson en primera dosis, pero cuando se controla y se trata de evaluar la eficacia para prevenir el COVID severo, se mantiene. En realidad, la mayoría de vacunas se mantienen eficaces. Aparentemente, la vacuna sudafricana puede disminuir la eficacia de las vacunas de RNA, principalmente la de Pfizer y de Moderna, hasta en un 6.5%. Entonces, esa es una característica de esta enfermedad en general. Y por eso podemos decir que las vacunas siguen siendo eficaces a pesar de que tenemos estas nuevas variantes. Las variantes apenas reducen la eficacia de la vacuna, que siendo el 100%, reduciéndole en un 6.5%, sigue siendo un 94%, que no es nada malo, es decir, sigue siendo una vacuna con buena eficacia. ¿Cómo trabajan las vacunas? Pues la cuestión es simple. El virus tiene que unirse al receptor de nuestra célula sana. Este receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, acopla la espícula, esta espiga de la proteína del virus, y se empieza a generar la unión y la replicación del virus dentro de las células. ¿Qué es lo que hacen las vacunas? Sea cual sea, nos ayudan a que nuestros linfocitos produzcan anticuerpos, los Th1 o los Th2, anticuerpos IgG neutralizantes, que bloquean la proteína en espiga. Y al bloquear estos anticuerpos, bloquear la proteína en espiga, cualquier porción, habrán anticuerpos para una porción, otros anticuerpos para otra porción,
otros anticuerpos para otra porción, pues generarán bloqueos de la vacuna y finalmente el virus no puede ingresar a las células sanas. Todas las vacunas tienen como objetivo la generación de anticuerpos y robustecer la respuesta inmunológica, es decir, las vacunas que acabamos de presentar, todas estas, como pueden ver, el objetivo final es generar anticuerpos neutralizantes que nacen de los linfocitos TH1 y TH2, sea de donde sea el origen, es decir, no es que la de Pfizer es mejor o la de AstraZeneca es mejor, todas son buenas. En este punto, todas nos ayudan a generar anticuerpos y todas tienen eficacia para controlar la hospitalización y la mortalidad, inclusive para las nuevas variantes, como les acabo de demostrar. Y lo importante es que esta generación de anticuerpos pues permite el control del virus para que no pueda afectar a una célula enferma. Es decir, ¿cómo trabajan? Trabajan generando anticuerpos para bloquear la actividad de la enfermedad frente a nuestras células. Entonces, ¿son eficaces en realidad las vacunas? ¿Cuáles fueron sus estudios? Y estos estudios que demostraron eficacia, pues para poder entender si las vacunas son eficaces, pues traigo lo que ha pasado en Israel. Israel empieza a vacunar dentro del programa de vacunación el 27 de enero y podemos ver cómo Israel empezó a tener problemas de casos nuevos llegando a niveles críticos y pacientes críticamente enfermos que requerían hospitalización a finales de enero, con índices altísimos de mortalidad. Empiezan un plan de vacunación muy claro, que era muy fácil de hacerlo en todos los estadios de cada pueblo y ciudad. Trasladaron la vacuna y vacunaban a la gente a tasas impresionantes de casi 200 a 300,000 personas por día, en un orden, utilizando un orden numérico de la cédula de ciudadanía, primero los unos, un día los dos, un día los tres, e iban vacunando a los que más podían. Y prácticamente han ido avanzando en el proceso vacunal y alcanzan el 70% de la vacunación a finales del mes de marzo, entre el 15 y el 22 de marzo, ellos alcanzan la protección vacunal del 70%. ¿Y cómo se puede observar que generando una cuarentena transitoria de 2 semanas y vacunando a la población de manera drástica, de manera eficaz y rápida, los números de casos prácticamente han desaparecido? Estamos hablando aquí a mediados de abril. Prácticamente ya no hay casos nuevos de COVID en Israel. Prácticamente los pacientes que requerían hospitalización cayeron drásticamente y las muertes han ido desapareciendo y quedan aquellas muertes rezagadas de aquellos pacientes que ingresaron a UCI en las semanas previas y que se demoran entre 2 y 3 semanas de salir. Tanto es así que el día de ayer, el día lunes, Israel se convirtió en el primer país en dejar las mascarillas y en volver a la actividad económica normal y abrir todas sus actividades en general. Demostrando que la vacunación es eficaz, ellos han demostrado que la cantidad de casos con personas vacunadas en una dosis llegaban a 50,000 cuando era menor a 14 días. Cuando esa dosis pasaba los 14 días, los casos bajaban a 20,000. Con 2 dosis los casos bajaron a 5,000 con menos de 14 días. Y con 2 dosis más de 14 días, los casos bajaron a menos de 1,000 de casos nuevos desde que empezó la campaña de vacunación. Y los no vacunados, que son este grupo de gente antivacunas, siguen manteniendo tasas de infección altísimas y por eso es que Israel empezó obligatoriamente a vacunar a la gente, demostrando que la vacuna es eficaz. Es decir, la vacuna es eficaz para reducir el número de casos hospitalizados y casos graves, así como la aparición de nuevos casos. Lo mismo ocurrió en Gran Bretaña. El número de casos nuevos desde que empezó la vacunación a finales de diciembre, después de este brote severo de las variantes nuevas, finalmente están yendo hacia una reducción importante del número de casos nuevos. En conclusión, la vacuna es eficaz. ¿Qué es lo que se ha visto en general con relación a la transmisibilidad? Por ejemplo, los médicos y personal de salud que se vacunaron en Inglaterra, en Israel, disminuían hasta en un 80% la probabilidad de contagiar a otras personas y sus familias.
En la clínica Mayo, las personas que se vacunaron a finales del diciembre redujeron hasta un 90% la probabilidad de contagiar a sus familias. Y todos estos estudios basados en personal de salud, tecnólogos, laboratoristas, médicos, personal de limpieza, auxiliar de enfermería, enfermeras, demostraban que llegaban entre un 80 y 90% de eficacia de disminuir la transmisibilidad a mis familias. Y segundo, de que yo como médico, como personal de salud, termine hospitalizado o con enfermedad grave en el mismo hospital que trabajo. Entonces, conclusión, las vacunas son eficaces primero para la transmisibilidad, segundo, son eficaces para reducir la gravedad de la enfermedad y tercero, para disminuir la ocupación de camas hospitalarias, tanto en hospitalización COVID como en unidades de cuidados intensivos COVID. Aquí se puede ver claramente los estudios, este metaanálisis en trabajadores de la salud, cómo los trabajadores de la salud que no fueron vacunados tenían una tasa mucho mayor de COVID que aquellos que ya fueron completamente vacunados. En este estudio, en la Clínica Mayo, se puede ver cómo de los trabajadores que fueron ya completamente vacunados y que fueron expuestos a COVID, apenas 4 de 8.121 trabajadores se contagiaron nuevamente y se contagiaron de COVID, y aquellos que no estaban vacunados 234. Es decir, una disminución importantísima de la tasa de infección. Entonces, el vacunar no solo me protege de infectarme, sino también me protege de terminar hospitalizado, lo cual es fundamental, porque creíamos que solo prevenía la hospitalización y que solo prevenía el riesgo de mortalidad, pero los últimos estudios también están demostrando que también previene el contagio. O sea, finalmente nos contagiamos, pero la carga viral es rápidamente bloqueada y el riesgo de que nosotros nos convirtamos en entes de contagio disminuye de manera rápida y brusca. Entonces, aparentemente son eficaces. La siguiente pregunta es si son seguras, y para eso les he traído estudios que hablan de seguridad de acuerdo a cada una de las vacunas. A Sinovac. ¿Qué es lo que ha demostrado Sinovac? Estudio de Chile, que es el país que más ha vacunado Sinovac. Acaba de presentar estos estudios su Ministerio de Salud, con el doctor Carlos Beltrán a la cabeza, acaba de demostrar que previene 67% de infecciones, 85% de hospitalizaciones, 89% de ingresos a UCI y 80% de muertes. Es decir, es súper eficaz. Pfizer-BioNTech, exactamente igual, un poquito mejor, previene inclusive hasta un 94% la presencia de síntomas, un 87% los riesgos de hospitalización, frente al riesgo de infección hasta un 92%, solo con la primera dosis. Y si nosotros aplicamos una segunda dosis, generamos inclusive una mayor robustez y llegamos casi a proteger al paciente de enfermedad grave hasta en un 92%. Y aquí se puede ver las ventajas, es decir, los efectos potenciales de las vacunas. Esta de AstraZeneca, que se me ha acordado por aquí, que era lo nuevo. Y lo último de la vacuna de Pfizer es el estudio que están haciendo ya en adolescentes y niños, que aparentemente es bien tolerada, y lo que se puede ver que inclusive es mucho mejor que los niños y los adolescentes en Estados Unidos que se vacunaron de la vacuna de Pfizer, adquieren una tasa de contagio de 100, o sea, prácticamente disminuyen al 100% los contagios, disminuyen al 100% la tasa de desarrollo de síntomas y hasta en un 100% la probabilidad de COVID grave o COVID hospitalizado. Es decir, en general, el estudio en adolescentes y niños parece que tiene inclusive mayor eficacia que en los adultos. Johnson Johnson, otra característica importante, los estudios demuestran que las tasas de eficacia a medida que progresan con el tiempo son bastante buenas y se mantienen durante aparentemente un año del primer grupo de estudio, y que a partir del año y medio empieza un poco a decaer la inmunidad, que es lo que ha demostrado a diferencia de los otros. Mantiene las mismas eficacias que las previas,
Pero Johnson Johnson lo que previene es, al ser monodosis, mantener una buena respuesta de anticuerpos y aparentemente a partir de los años, a los 14 meses de la aplicación de esta vacuna se empieza a perder la inmunidad, lo cual significa que requeriríamos una segunda dosis al año y 4 meses. Con relación de AstraZeneca, pues una vacuna que se le ha dado mucho palo, pero sin embargo que demuestra mucha eficacia para el control. Prácticamente podemos ver un 81% de reducción de enfermedad grave en Sudáfrica, un 87% de reducción de enfermedad severa y grave de cuidados intensivos en Brasil y un 86% de reducción de enfermedad grave, severa o ingreso a cuidados intensivos en Estados Unidos. En general, en los estudios que se han realizado, los análisis de AstraZeneca, pues ha demostrado que también es una vacuna eficaz, bordeando el 80% de prevención de casos graves, hospitalización e ingresos a UCI en las personas que se vacunaron. Novavax, que es esta nueva vacuna que está muy económica, $3 a $4 cada vacuna, que requiere un par de dosis. Acaban de lanzar este estudio de los estudios que hicieron en 3 países, en donde se puede ver que la reducción de la mortalidad, inclusive de la vacuna, llama la atención que inclusive en pacientes con COVID que fueron vacunados, disminuía la carga viral, es decir, la vacuna tenía un efecto antiviral, que fue muy interesante y que está botando abajo estas teorías de no vacunar al paciente post-COVID. Es decir, si ya me dio COVID, ¿me vacuno? Sí. O si es que estoy con COVID, ¿me vacuno? La respuesta aparentemente parece que sí, porque inclusive la generación de estos anticuerpos me puede ayudar a reducir la carga viral, aunque esto es muy reciente y se está analizando, pues aparentemente tiene la capacidad de una vacuna de generar reducción de la carga viral cuando yo le aplico en un paciente con COVID. Entonces, en general, diríamos que las vacunas son eficaces, inclusive analizándolas una por una, analizándolas globalmente, analizándolas por población, analizándolas por grupo etario. Las vacunas son eficaces, no hay duda. Eficaces para controlar la enfermedad, eficaces para controlar el número de casos, eficaces para que yo no ingrese a un hospital, eficaces para que no termine ingresado en una unidad de cuidados intensivos y eficaces para que no me muera. Es decir, y con tasas adecuadas, 80-90%, buenasas, súper buenas. Seguras, la pregunta es, ¿son o no son seguras? En Estados Unidos el CDC está empezando a generar este tipo de análisis y de sketches a nivel de las lanzas publicitarias de su televisión, hablando de que los posibles efectos debería ser preocuparnos para que nuestros abuelos retornen a la normalidad ya sin mascarillas. Es decir, tratando de demostrar que las vacunas son seguras, y para eso les traigo algunos ejemplos. Los estudios de seguridad de Estados Unidos, una vez que han aplicado a más de 24 millones de personas las vacunas, han sacado estos cuadros para incentivar a la gente que se vacune. ¿Cuál es la probabilidad de sufrir efectos por las vacunas en personas de 25 años o más? 11 en 1 millón. Y en personas de 55 años o más, 4 en 1 millón. ¿Cuál es la probabilidad de fallecer por COVID de entre 25 y 55 años? 23 en 1 millón. Y mayores de 55 años, 800 en 1 millón. Y si yo me caigo, 110 en 1 millón. Y si son abuelitos, 180 en 1 millón. Es decir, miren, las vacunas, el sufrir un efecto secundario por una vacuna, es decir, que una vacuna me cause daño, es súper bajo. Es súper poco probable, es decir, improbable. Miren que en esta infografía del CDC podemos ver que el sufrir un efecto vacunal en un adulto mayor está casi tan cerca como que me caiga un rayo en mi vida, es decir, 1 en 1 millón, 4 en 1 millón. Es decir, imagínense la seguridad que tiene una vacuna frente a la aplicación. ¿Cuáles son los efectos más comunes que reportó el estudio de Estados Unidos, de la CDC, y que están analizados en la FDA? La mayoría de síntomas de gravedad fueron leves a moderados. Los principales: dolor en el lugar de la inyección, un fenómeno asténico sostenido, dolor de cabeza,
y dolor y malestar corporal, un fenómeno asteniforme, un cansancio. Esos son los efectos más importantes. Pero en general las vacunas son seguras. Ah, vacunas y embarazo. Dentro de los estudios de vacunas se ha demostrado, porque inclusive en el grupo de Pfizer, de este primer grupo que se estudió de, de estos 20.000 pacientes, 2 estuvieron embarazadas que se vacunaron, y prácticamente no hubo tasas de abortos ni tasas de fatalidad. Solo apenas un embarazo, un parto pretérmino, y una tasa de, apenas una tasa de aborto muy bajita de los casos presentados, demostrando que aparentemente la vacuna y el embarazo es eficaz, tanto en Moderna como AstraZeneca. Y además recordar que las embarazadas con COVID tienen mayor riesgo de ingreso a UCI. Siguiente pregunta. ¿Tuve COVID? ¿Me vacuno? Aparentemente, y la respuesta es sí. Prácticamente los estudios que han demostrado que si yo tuve COVID, ¿debo vacunarme? Sí. ¿Cuánto tiempo? Se ha demostrado que inclusive en este estudio en donde hacen los análisis de la respuesta de anticuerpos en personas que se vacunaron a los 7 días de un post-COVID o 14 días, la respuesta inmunológica fue igual de robusta en ambas que en un paciente que no tuvo COVID. Es decir, aparentemente el vacunarme, no importa el tiempo que me ha dado COVID, sí me genera y me ayuda a robustecer mi inmunidad. Siguiente pregunta. Soy diabético, soy hipertenso, soy obeso, tengo alguna enfermedad crónica, falla renal, ¿debo vacunarme? Respuesta absoluta, sí. Aquí les he traído simplemente un ejemplo de hiperglicemias y obesidad con la vacunación. Todos los pacientes, inclusive con glicemias controladas, quintil 1, o glicemias descontroladas, quintil 5, en pacientes sin obesidad, y en aquellos pacientes con glicemias controladas, quintil 1, pero con obesidad, o quintil 5 con obesidad, la probabilidad de daño nunca fue a favor. Todas fueron en beneficio de la vacuna. Es decir, si mi papá, mi mamá, mis abuelos son hipertensos, diabéticos, yo mismo soy diabético, tengo obesidad, tomo insulina, metformina, millones de medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, ¿debo vacunarme? La respuesta es, debo vacunarme. No hay absolutamente dudas. Reducen la posibilidad de ingreso a UCI o a un hospital en un 95%. Tomo inmunosupresores, tengo enfermedades autoinmunes o trasplantes, ¿debo vacunarme? Sí, reduce la posibilidad de ingreso a UCI en un 95%. Tengo artritis, tomo biológico, debo vacunarme. Todos los estudios demostraron que inclusive en aquellos pacientes que tienen medicamentos para bloquear los linfocitos T, los linfocitos CD4, los que toman medicamentos para bloquear la respuesta inmunológica, como biológicos que bloquean la respuesta de los CD19, de los CD4, de los CD20, tienen la capacidad, la vacuna, de bloquear y mejorar la respuesta a la hospitalización. Es decir, un paciente con un trastorno autoinmune debe vacunarse sin ninguna duda porque reduce su riesgo de ingreso a UCI o hospitalización entre un 80 y 90%. ¿Cuáles son los riesgos que más hemos escuchado? El riesgo de generar trombosis con las vacunas, principalmente con la de AstraZeneca. ¿Qué es lo que han demostrado los estudios? Que la probabilidad de generar trombos con la vacuna de AstraZeneca es de 4 casos en 1.000.000. Es mucho más probable generar trombos si yo tomo pastillas anticonceptivas, 500 a 1.200 casos en 1.000.000 de mujeres, o si es que yo fumo, 1.763 casos en 1.000.000 de mujeres, o si es que estoy con COVID, 165.000 casos de pacientes de cada 1.000.000 hacen trombosis. Entonces, inclusive si es la vacuna de Astra que le van a vacunar a mi familiar, yo debo permitirle vacunar, no me debo preocupar del efecto de trombosis. ¿Cuáles han sido los efectos más comunes con relación a las aplicaciones de las vacunas? Han sido las alergias. Alergias locales, como podemos ver aquí, alergias locales en el sitio de punción, que son las más comunes, y también alergias diseminadas con
prolongación de la alergia desde el sitio de punción hacia la misma extremidad o a la extremidad contralateral. Es decir, dentro de los efectos secundarios más probables o más comunes o los que más ocurrieron, fueron reacciones vacunales tipo alérgicas. Y estas alergias han sido comunes en el punto de vista, desde el punto de vista de los antecedentes del paciente. ¿Qué es lo que demostraron los estudios? Los estudios demostraron que aquellos pacientes que tenían historia previa de reacciones alérgicas tenían una mayor probabilidad de generar reacciones alérgicas locales o sistémicas con la aplicación de la vacuna en los primeros 30 minutos en el sitio local. Era mucho más común ese tipo de eventos, es decir, los pacientes que tenían de anafilaxia tenían mayor probabilidad de generar historias de alergia locales a nivel del sitio de la vacunación. Y en general, de acuerdo a los reportes de Estados Unidos de la vacunación, pues la probabilidad de anafilaxia al colocar la vacuna en pacientes con antecedentes de anafilaxia fue bastante baja, apenas 13 pacientes que tuvieron síntomas leves a moderados dentro de los primeros 60 minutos de la presentación de los casos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener cuidado cuando quisiera a mi familiar va a llevarle a vacunar o yo mismo vacunarme y tengo un antecedente de alergia? Conocer los ingredientes de cada vacuna. Y aquí les he traído los ingredientes de las vacunas, es decir, por ejemplo, si yo tengo antecedentes de alergia al ketorolaco trometamina, tengo que saber que la vacuna de Pfizer la vacuna de Moderna utiliza trometamina como sustrato para poder poner el RNA. Si yo tengo antecedentes al cloruro potásico, pues, o por ejemplo al diclofenaco potásico, al cataflam, etcétera, a sustancias que están asociadas en sales con el potasio, pues tengo que prevenir el uso de la vacuna BioNTech disacloracid solvente de su vacuna. Asimismo AstraZeneca, y entonces aquí les he traído los diferentes compuestos que están dentro de los componentes del RNA de Moderna y de Pfizer, así como de los virus atenuados de Astra. Es decir, muchas veces las reacciones alérgicas no se dan al componente vacunal, sino a los componentes del solvente vacunal, que terminan siendo todos estos que están aquí. Y obviamente, si yo conozco un poco del antecedente alérgico del paciente y sé que el paciente tiene alergia a las sales disódicas o ha tenido antecedentes de problemas con soluciones de potasio, con la trometamina, con el trometamol, con el ácido acético, pues tengo que tener cuidado al colocar este tipo de componentes porque puedo generar una reacción alérgica en el sitio de vacunación, como anteriormente les presentaba y les decía que son los efectos más comunes, más allá de esta formación de coágulos que se le ha echado tanta leña y que en realidad en la práctica real es muy baja la incidencia. En general les podría decir las conclusiones es que las vacunas son seguras sin lugar a duda, las vacunas son eficaces sin lugar a duda. Debemos tratar de vacunarnos o tratar de que la mayoría nos vacunemos sin excepción, inclusive que si tomo aspirina, que si tomo anticoagulantes, que soy artrítico, que tengo VIH, que lo que sea. Es decir, tengo que tratar de vacunar, me estoy previniendo morir, me estoy previniendo hospitalizar, me estoy previniendo llegar a UCI frente a un grupo de variantes que están siendo muy contagiosas a nivel mundial y generando varios cierres en varias ciudades del mundo. Y finalmente, estar atentos a las alergias graves. Yo creo que si tengo un paciente con antecedentes de anafilaxia o historial de alergias, sí debo tener un warning, sí debo tener una precaución en ese punto de vista, tratar de analizar los componentes vacunales frente a los antecedentes alérgicos del paciente y definir
si es que puedo vacunarle o no. Yo creo que esa es la mayor precaución que deben tener las vacunas y creo que en nuestro plan vacunal tenemos que sacar ya la evidencia es muy fuerte a favor de que yo debo vacunar al paciente post-COVID, yo debo vacunar al paciente que está inmunosuprimido o que toma inmunosupresores, yo debo vacunar al paciente que toma anticoagulantes, ya que no se ha visto efectos en ellos con relación a la aplicación vacunal. Yo creo que la evidencia actualmente es muy robusta frente a eso y creo que estas son las conclusiones más importantes que les podría presentar con relación a la aplicación de las vacunas, que era el objetivo de esta charla y prácticamente con eso termino diciéndoles que es importantísimo vacunarnos y que tenemos que exigir a nuestras autoridades vacunarnos, que es la única salida para poder llegar a nuestra meta, que es volver a la normalidad que teníamos antes. Muchas gracias con todos.